Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haberse llegado esta noche aquí y gracias también a quienes han estado sacando entradas para el espectáculo del sábado. Pues ya están casi agotadas las entradas para el sábado, están en venta también las del sábado 19. Pero en serio queremos agradecerle, porque nosotros ni por casualidad pensábamos que íbamos a poder completar una función. Y ahora pues, no, pero en serio, no es tan sencillo este negocio del teatro como parece. Y pues bueno, creo que vamos a estar todo el mes de noviembre ahí en el Presidente Alvear, todos los sábados, de manera que estamos muy agradecidos. Auspícieme, Stronati, que voy a hablar un poco de magia negra, de zombies, ya era hora, cosas, sí. Así que ya era hora. Sí. Auspician este programa Casa América, el hogar de la música. Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Y Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Café Cabrales. Alejandro Dolina. ¿Qué tal, Cabrales? ¿Cómo le va, Quique? ¿Cómo le va a Quique Cabrales, el dueño de Café Cabrales? Sí, es verdad, ¿no? Escucha este programa para ver si hablamos bien de su producto. Pero por supuesto. Y es la verdad que sí, especialmente cuando sabemos que él escucha. Bueno, el vudú. El vudú es la religión popular de Haití, patrimonio de los campesinos, que por cierto forman 90% de la población de Haití. Fueron traídas por los africanos, todas estas creencias, esta colección de creencias fueron traídas en su sector africano, digamos por la gente del Dahomey, país que todo el mundo conoce porque es uno de los pocos países del mundo que empiezan con D, y entonces cuando uno juega al Tutti Frutti recurre siempre a ese país. Se deriva de dos lenguas o de dos grupos lingüísticos. La mayoría de los términos que se utilizan en la liturgia y en el culto budista. Por un lado, el grupo lingüístico Fon, y por el otro que se llama Yoruba, que es del Uruguay, como todo el mundo sabe. La palabra vudú es de origen Fon, que es el principal grupo lingüístico del Dahomey. Quiere decir espíritu, quiere decir Dios, quiere decir fetiche. Y hay incluso una cosmología traída del Dahomey, según la cual al principio del mundo había una deidad suprema doble, Magu Lisa. Magu por un lado, Lisa por el otro. Magu era el principio masculino, mejor dicho, no, Magu era el principio femenino, toda vez que era la luna. La luna en general es femenina, pero no siempre. Está en luna, como hemos Está en hablado luna, aquí. como dicen nuestros amigos alemanes. En las tradiciones germánicas es el luna y la sol. Y la sol. Bueno, acá no, es el sol y la luna, pero el sol, el día y el principio masculino es Lisa, y Magu es la luna, el principio femenino, algo así como una especie de yin y yang africanos. Esta pareja dio lugar a una serie de dioses subsidiarios, y a estas divinidades se les llama vudú en Dahomey. Los vudú gobiernan el mundo y sus poderes son temidos. Esto se parece bastante a lo de los gnósticos. Los gnósticos tenían para sí que había un Dios lejano y casi en una inacción perpetua, al que era imposible llegar. Ese Dios había creado otros dioses, que a su vez habían creado otros dioses y otros cielos, y así hasta 365 veces, y se decía que el último creador, el último Dios, aquel cuyo grado de divinidad tiende a cero, es el que creó este mundo. Esto decían los gnósticos. Algo parecido dicen los dahomeyanos, quienes creen que esa doble divinidad, Magu Lisa, Lisa Magu, está muy lejos y no se preocupa mucho por la suerte de los hombres, y que el mundo en realidad es gobernado por los hijos de esta pareja, los vudú. Y más por miedo que por veneración, le rinden un culto destinado no tanto a manifestar su amor por estos dioses,
sino a tenerlos a raya, a evitar sus daños. También hay vecindad con los dioses de los indios de la Pampa. A Chachau no se le rendía culto porque no se le temía, estaba en el cielo lejos de los hombres, pero el que estaba en la tierra era el diablo, Gualichu, y entonces se le rendía culto, no porque lo querían, sino porque le temían. A modo de una especie de pago de protección, ¿no? Exactamente, la actitud mafiosa tenían los dioses vudú. El último de los hijos de Magú y Lisa, el último vudú, es Legba, a quien se considera observador e intérprete de todos sus hermanos. En Haití, en realidad, la palabra vudú designa todo el sistema de creencias y prácticas mágico-religiosas, que desde luego, como sucede en casi todas las religiones americanas, aunque esta tiene un origen africano, se ha mezclado muchísimo con el cristianismo. Creen entonces en un Dios supremo, mezcla de Magú Lisa y del Dios cristiano. Para la oyente que mandó la carta anteayer, indignada o preocupada por la utilización de ciertas palabras, esto, querida amiga, se llama sincretismo. Sí, discúlpeme, pero no hay otra manera de llamarlo. Y este Dios creó un complejo politeísmo, que es este que digo, esta especie de sucesión de ministerios ejercidos por los judíos. El vudú no solamente está en Haití, donde desde luego la influencia del África viene a través de los esclavos, un lugar durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII hubo una gigantesca inmigración de esclavos, venían unos 30.000 por año, hasta que empezó a mermar esa cantidad. Hemos hablado mucho de Haití, que tiene una historia apasionante. Recuerden ustedes que una vez, hace ya un par de años, hablamos de Toussaint Louverture y de la precoz independencia de esta nación, una de las primeras en América, ¿no? Bien, todos estos africanos que venían a Haití trajeron estas tradiciones, particularmente de los grupos étnicos mencionados anteriormente, pero no solo la dejaron en Haití, sino que también hay un considerable culto vudú en Santo Domingo. ¿Por qué? Bueno, muchos esclavos de Haití huían a Santo Domingo, huida que fomentó durante mucho tiempo la corona española, que consideraba libre a todo aquel esclavo que pisara tierras dominadas por la corona española, por ejemplo Santo Domingo. Ustedes saben que la isla española se divide en dos, una parte es Haití y la otra es Santo Domingo. Muy bien. También se incorporan a este panteón algunas deidades de origen indígena, de origen local, y otras que en realidad no son sino deificaciones de hombres y mujeres que se destacaron, que han tenido existencia histórica. Las ceremonias vudú, ¿dónde se hacen? Se llaman tonels, son cabañas o edificios, pero se hace un baile, un bailongo, digamos. La ceremonia vudú tiene lugar en un bailongo. Generalmente es un lugar cubierto, pero muchas veces tiene piso de tierra, o sea que hay tonels que son muy millos. Pueden ser claros del bosque, aclarémoslo también, tal como eran los comienzos durante todavía la dominación colonial, antes del comienzo del siglo XIX, donde se usaba un claro que tuviese alguna corona de árboles o algo por el estilo que permitiese invocar a estas fuerzas que se invocan allí. Así es. Allí durante la milonga, los fieles son poseídos por el dios o por los dioses, a veces son poseídos por más de un dios. Y el bailarín poseído no solamente alberga en su cuerpo el dios, sino que llega a ser el dios mismo. Y adopta su personalidad, su aspecto, sus gestos y su conducta. Por ejemplo, un bailarín que sea poseído por el espíritu de Papá Legba, que es un dios rengo que lleva una muleta y que es guardián de la verja del otro mundo y dios de las encrucijadas. Bueno, un bailarín poseído por ese dios, se convierte o toma el aspecto de un hombre viejo y rengo. Pero quizá lo más aterrador del vudú es la tarea del brujo vudú, o el bokor,
es un personaje verdaderamente siniestro, que practica las artes más negras a favor de sí mismo y de los eventuales clientes. Así, cuando un tipo tiene un enemigo, suele recurrir al Bokor para que haga toda clase de atrocidades, que van, por ejemplo, desde mandar a los muertos en contra de la víctima, hasta quedarse con el alma de la víctima, etc. Pueden producir la muerte incluso con sus hechizos. Así los chicos de Haití crecen con un corpus de temores que las madres van alimentando, tratando de favorecer las buenas calificaciones y el buen comportamiento de los niños, amenazándolo con esta clase de espantos. Por ejemplo, les advierten que no jueguen nunca con sus sombras. Repito, que no jueguen nunca con sus sombras, porque es peligroso. Y les dicen que el brujo, o Tontón Macut, el mago vudú viajero, se lo llevará. Cosa que en la época de François Duvalier podía ser una espantosa realidad, porque ese era precisamente el nombre de la guardia personal del presidente Duvalier. Un cuerpo parapolicial enorme. Parapolicial llamado los Tontón Macuts, que andaban siempre con los anteojos negros, como lo sabe cualquiera que haya leído el libro, creo que de Graham Greene. Ay, ¿cómo se llamaba el libro de Graham Greene? ¿Perdón? No, che, ¿cómo se llamaba el libro de Graham Greene? No me acuerdo cómo se llamaba esa novela. Una novela bastante interesante. Después incluso se filmó la película, Creo que en la película trabajaba Elizabeth Taylor, pero no estoy seguro, porque yo no la vi la película. Bueno, pero qué demonios, ¿cómo se llamaba esa novela? No. El hombre de La Habana no hay ni Tontón Macut, no sucede en Cuba. Tampoco era El poder y la gloria, mi viaje con mi tía. Empecemos a hacer una lista. Señor Quijote y así. El poder y la gloria está bien, Sí. El poder y la gloria está bien. Yo no soy muy amante de Graham Greene, pero tiene una o dos novelas que son siempre la misma novela, me dirá usted. Sí. Es un sacerdote que tiene una crisis de fe siempre. Pero algunas no están mal. Bien, se hacen pactos también, se puede vender el alma, pero no solamente el alma propia, sino que uno puede vender el alma de los familiares. Y generalmente se empieza así, uno vende el alma de un cuñado, después de un primo, lo cual no está nada mal. Tampoco es que finalmente empieza a vender las almas de los hermanos, de los padres, de la madre, de la mujer, y hasta que el tipo ya enterrado hasta las verijas, vende la única alma que le queda, que es la propia. Bien, contaré ahora cómo hace un brujo para apoderarse de la vida y del alma de una víctima. El brujo, entrada la noche, ensilla un caballo y cabalga de espaldas a la casa de la víctima. Puede ser que la víctima es, pongamos un ejemplo burdo, Gabriel Rolón. Entonces el brujo cabalga de espaldas a la casa de Gabriel Rolón. Después acerca sus labios a una rendija de la puerta, tipo, supongo que se bajará del caballo, ¿no? Sí. Lo cual no le cuesta porque está montado de espaldas, que esta es la manera, o sea, su espalda, la espalda del jinete da no la es que cabeza del caballo. No, está montado al revés. Claro. Acerca sus labios a una rendija de la puerta y succiona el alma de Rolón. En realidad, Rolón tiene una almita, Rolón, que es una pitada. No da ni ganas de afanarla. No se castigue. Entonces la víctima enferma y muere. Primero se pone fulera y después crepa. Pero esto no es nada. El día del entierro, mejor dicho, la noche después del entierro, la medianoche, el brujo va a la tumba de Rolón, haga cuernos, hace bien, persínese. Justo usted acabo de citar esta letra del campo, es fácil, señor. La abre la tumba pronunciando el nombre de la víctima, ¿no? Gabriel Rolón.
Fulano de tal, mire. Sí. No voy a... Sí, ya me... Rolón. El día de mañana le pasa algo a usted, no vamos a hacer eso ahora. Y puesto que el brujo ya posee el alma del toermo, este debe levantar la cabeza cuando oye su nombre. Esta es una petición de principio, desde luego. Pero que hay un pacto. Cuando hay seriedad en un país, bueno, se sabe que cuando el brujo abre la tumba al tipo y pronuncia su nombre, el tipo, el muerto, debe levantar la cabeza, ya que el brujo tiene su alma. El brujo entonces le pasa bajo la nariz la botella con el alma, medio para que el tipo la huela. Produce ese efecto justamente. Claro, eso es lo que hace el muerto. Dice, esta es mi alma. Y entonces el muerto se reanima pensando, uy, me la digo y es el muerto, me va a dar el alma, se me hace oler, en realidad. Sí. Vieja expresión. Del Haití. El brujo entonces aprovecha, lo encadena, le pega un golpe en el marote, cierra la tumba y se lo lleva. Y acaba de construir un zombie. Sí, señor. Es un muerto viviente y lo pone a su servicio, lo encarga pequeñas comisiones, al principio sencillas, digamos, ir a votar. Ir a ser mandado, barrer, etc. Pero después ya le encarga ir contra sus enemigos, en fin. Previamente la víctima es llevada a su casa, no a su casa, Rolón, sino a la casa de la víctima. Y ahí debe pasar de largo. Esta es una operación mágica que garantiza que el muerto jamás vuelva a reconocer su hogar. Le dan después una droga secreta sobre cuya composición hay miles de conjeturas, que veladona, que mandrágoras, que esto, que lo otro, que limonada roché, anda a saber. Para evitar estas circunstancias anotadas, las personas en Haití toman las siguientes precauciones. Primero, si es que disponen de medios, entierran a sus parientes en tumbas con cerraduras, con una obra tal que no permita su violación tan fácilmente. También suelen enterrarlas en el patio trasero de sus casas para poder vigilarlas. Como para estas operaciones solo sirve un cadáver reciente, suele la familia montar guardia en las tumbas hasta tanto conjeturen que el cadáver ha entrado en descomposición. Algunas veces se mata al cadáver por segunda vez pegándole un escopetazo en la cabeza. También se le entierra con una daga para que el cadáver pueda defenderse ante la aparición del brujo. O también se le cosen los labios o la boca para que no sé para qué. Creo que ahí el cadáver debe repetir su nombre, debe decir algunas palabras, y entonces para eso le coserán la boca. O algunos se la llenan de tierra también. Se dirá que un aparecido no escapa jamás de su destino, sino ingiriendo sal. La sal, como se sabe, es un elemento que se usa mucho en la magia blanca, como saben todos los hechiceros que estarán aquí presentes. Debemos decir, Alejandro, que además este trabajo de zombificación, si me permite, es algo que está contemplado por el Código Penal en Haití, e incluso ahora, pocos días antes de la invasión norteamericana, hubo una condena, un señor con 27 años de prisión le dieron por haber zombificado a un sobrino, y bueno, digamos que los jueces comprobaron que quizás había habido la ingestión de algún veneno que le permitió al otro estar en una especie de estado de catalepsia y después volver a la vida y quedar hecho efectivamente un zombie con un daño cerebral irreparable, y bueno, y se lo condenó al fulano por eso, pero está contemplado como un delito posible. Y es el artículo 246 del Código Penal de Haití, que dice, bla, 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 si se utilizaran sustancias con las cuales no se mata a una persona, pero se la reduce a un estado letárgico. Es decir, se tipifica del modo más razonable posible estas operaciones que yo acabo de describir. Hay algunos estudiosos, Zora Houston es el más famoso de todos, que han ido a Haití a ver qué pasaba. Yo haré gracia a los testimonios, porque ya estoy harto de testimonios. Pero
verdad hay tipos que dicen haber visto señores salir de la tumba, pero también infinidad de veces se han descubierto trucos. Será cierto, será mentira, yo qué sé. Pero el 90% de la población de Haití está convencida de que esto es verdad. Y para que los legisladores lo hayan tenido en cuenta en el Código Penal, pues alguna cosa deberá suceder allí. Cierto es también que el vudú es hoy, más que nada, un producto destinado a los turistas, que tiene seguramente unas formas turísticas. Sí, se venden en Port-au-Prince unas estatuitas de cera. Uno puede comprar cuanta porquería haya por ahí por unos pocos dólares. Claro, es una estatuita que vos la pinchás y qué sé yo qué, entonces le haces un daño a uno, y seguramente debe haber ceremonias públicas de vudú, organizadas por los hoteles de la región, te llevan ahí, hay unos mulatos que bailan ahí, qué sé yo, dice, mirá, dice, a veces lo está poseyendo el barón Samedi, que no era otra cosa que el zombie de François Duvalier, el barón Samedi. Que finalmente es algo así como una encarnación del demonio. También era también el diablo. Sí, era también el diablo. Y los muchachos creían que Papa Doc, don François Duvalier, era la encarnación misma del barón Samedi o del diablo. Ahora digo yo, ¿a quién dedicar esta recorrida por Haití? Es menester decir, Alejandro, que en este programa, de las pocas cosas claras que se tienen, una de ellas es la necesidad de saber respetar ciertos territorios. Este es un programa respetuoso de los muertos en general, del mismo modo que es un programa que suele sostener y creer que los muertos que uno mata nunca gozan de buena salud, y que en todo caso, si hay una posibilidad de que retornen, tiene que ver con cierta expectativa y cierta esperanza fundada en otro tipo de convicciones. Del mismo modo, se suele creer en este programa que no es necesaria la muerte para la desaparición de algunas personas. Esto es, hay otra forma del mismo modo que uno puede seguir conviviendo con sus muertos, y esto es gozoso y hasta leccionador para aquellos que tenemos alguna memoria querida en ese sentido. Uno puede dar por difuntos a los vivos. Y justamente en ese sentido es que cuando uno dice sus ojos se cerraron, sabe que es el mundo el que sigue andando, pero sobre todo uno, y que cuando uno llegue a ese lugar va a querer también seguir estando presente con algunos y seguir estando ausente y lejano para siempre respecto de otros. Carlos Gardel, presente, canta para muchos que viven y están ausentes. Sus ojos se cerraron.